Muy buena mañana, 10 de la mañana con 2 minutos y comenzamos como todos los sábados nuestro programa, difusión del sistema previsional chileno y los beneficios de cotizar junto a mi radio y por supuesto junto a todas las radios asociadas de las 15 comunas de la región de Coquimbo. Sábado 29 de septiembre es nuestro 7º capítulo y saludo a mi compañero de labores que es parte de este programa, Manuel Escobar, sociólogo. Buen día, ¿cómo está? Buen día, Rocío. 7º programa. 7º programa ya, haciendo una pincelada sobre este sistema previsional chileno. Todos los capítulos hemos tocado temas específicos, pero de todos modos siempre es importante estar actualizando, estar reiterando la información. Así es. Aprovechemos de hacer un poquito un resumen, porque ya llevamos el 7º programa. Durante estas 7 emisiones hemos recorrido varios de los aspectos del sistema previsional chileno. Hemos conversado respecto, por ejemplo, de grupos prioritarios o grupos que son relevantes para la previsión social, como las mujeres. Migrantes. Migrantes y también jóvenes. Sí. Recordemos a todos los auditores que el sistema previsional chileno está constituido por 4 fundamentales componentes. Uno efectivamente es el sistema de pensiones, que quizás es lo que más la gente más conoce, que es en el fondo la jubilación, pero también están otros aspectos y componentes que son el sistema de salud, el sistema de las licencias médicas, por ejemplo, y también está la salud ocupacional o la salud del trabajo, cuando tú tienes un accidente del trabajo. Por eso que es muy importante. Tuvimos un episodio del programa de seguridad laboral. De seguridad laboral. Tuvimos acá al director del Instituto de Seguridad Laboral. Muy interesante ese episodio, ese capítulo. Y en torno a ese tema, también nos dimos cuenta que existe desinformación, que muchas veces se tiende a pensar que la licencia médica depende netamente del empleador, no se conocen mucho los beneficios en torno a los trayectos que uno recorre al ser trabajador, los accidentes a los que puede estar expuesto. Así es, y hicimos la diferencia entre una enfermedad profesional y un accidente laboral. Así es, sí. En el caso de los jóvenes, muy importante. Subsidio exactamente, al lo trabajador vamos a joven, recordar. sí. Efectivamente, los 10 primeros años de tu cotización son muy importantes y corresponden alrededor del 40% finalmente de tu ahorro previsional, porque como hemos comentado, el ahorro tiene un interés compuesto. En la medida que tú ahorras de más temprana edad, va aumentando tu pensión, por supuesto. Y en este sentido, muy importante, los jóvenes tienen un beneficio, que es este beneficio que tú acabas de señalar, que es el subsidio a la cotización. Los jóvenes y las jóvenes pueden tener este beneficio porque es un entre beneficio 20 universal. Y 35 años. Exactamente, cuando ellos parten sus primeros años de trabajo. Claro, destacar sí que hay requisitos que deben cumplir, pero toda la información la encontrarán en las páginas web que están habilitadas, como nuestra página que es www.ahorraya.cl, donde ustedes pueden encontrar los capítulos, que ya van 7 con además toda la información previsional que está disponible y que también los direcciona a la página. A las páginas oficiales, ¿sí? Por supuesto. Oye, las mujeres, también muy relevante lo que hemos conversado. El bono por hijo, también algunas cuestiones de equidad de género dentro del sistema previsional. Que mucha son muy duda también, y que lo pudimos evidenciar el día jueves en Ovalle, porque estuvimos con los dueños de la tarde también trabajando con nuestro programa de difusión del sistema previsional. Mucha duda sobre la cuota mortuoria. Así es. Se tiende a pensar que si usted cobra el bono por hijo, pierde la cuota mortuoria, y ahí hay un poco de desinformación, lo que también lo aclaramos tanto en el capítulo especial de mujeres como el día jueves pasado. Así es. Y en migrantes también recordamos de que todos los migrantes tienen que cotizar. Es un aporte muy importante también para el sistema previsional. Pueden también algunos de ellos llevarse sus ahorros y también traérselos de sus países de origen. Y entender que el sistema previsional chileno rige tanto para chilenos como para migrantes, no hay excepción. El sistema previsional le rige de igual modo a quienes son extranjeros, y eso también es importante porque muchas veces se tiende a pensar que el sistema previsional es solo para el chileno nacido y criado en nuestro país. No, la verdad es que el sistema previsional es amplio, no hace diferencias. No hace ninguna distinción. Así es. Así es. Oye, y el último capítulo, la semana pasada, hablamos del pilar contributivo. Claro. Que fíjate qué interesante, porque de los 7 programas que llevamos,
solo uno hablamos de la AFP, que fue el Sí. anterior, y es muy importante porque también salvamos varios mitos. También, sí. Uno de esos mitos Respecto es... fundamentalmente de la propiedad de la plata de que hay en la Claro. cuenta individual, ¿no es verdad? Si el dinero es o no efectivamente propiedad de quien cotiza. También es parte de los mitos, se tiende a pensar que el dinero nunca es tuyo, que las AFP siempre ganan, que los porcentajes a veces están un tanto manipulados en el cobro de las AFP. Claramente hay cosas que mejorar y eso lo hemos evidenciado en los 6 capítulos Sí, y nos anteriores. dimos cuenta de algo muy positivo, lo conversamos la semana pasada, de que las personas ya están teniendo también más conciencia de la comisión de la AFP y están efectivamente eligiendo AFPs que tienen menos comisión y que también tienen mayor rentabilidad, que son los dos factores que son los más importantes al momento de elegir una AFP. Y recordemos que la gente se puede también cambiar de AFP cuando lo estimen conveniente. También hablamos un poquito de los multifondos, del riesgo, y hoy día vamos a hablar de el pilar solidario, ¿no es verdad, Rocío? Así es, Pilar Solidario, estaremos conversando y para ya entrar de lleno a nuestro tema, déjeme saludar A nuestros expertos. a nuestros expertos, pues Carla y Sergio, que como todos los sábados nos han acompañado, ellos son parte importante de nuestro programa, son los encargados de generar el contenido y también de explicar de forma mucho más breve, porque sabemos que el sistema previsional en sí es denso, es extenso y ellos son los encargados de resumir y de llevar hasta sus casas esta información. Carla y Sergio, bienvenidos. Pues. Hola, bienvenidos de vuelta después de un receso de una semanita. Sí, pues tuvimos ahí este receso 18ero, pero ya estamos, por supuesto, para informar. Vamos a invitar también, porque hoy estamos con invitada, valga la redundancia, Lorena Figueroa, para que pase, venga nomás, porque hoy también hablaremos del Pilar Solidario, pero hablaremos sobre los jóvenes con discapacidad. Cuando un joven tiene que ingresar a trabajar, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Cómo rige para ellos? ¿Hay algunos beneficios? ¿No los hay? Lo estaremos conversando hoy y para eso saludamos a Lorena Figueroa de la Tribu. Bienvenida, Lore. Muy buenos días a todos. Gracias por Acérquese un poquito más. Ahí sí. Gracias por la invitación y qué importante que podamos hablar respecto a las políticas públicas para las personas con discapacidad y decir que aunque Chile ha avanzado muy lento, hoy día tenemos una ley de inclusión laboral que establece un estándar mínimo, que ya ninguna persona con discapacidad pueda ganar menos del sueldo mínimo y eso es un gran avance. Y por eso te invitamos hoy día, Lorena, porque efectivamente, bueno, el tema de hoy día es el pilar solidario, pero quisimos destacar este tema de la inclusión laboral para personas con discapacidad o con capacidades diferentes también, que Eso es un eufemismo. que es el término hagamos que la se aclaración. usa también, ¿no es verdad? Sí. Hagamos la aclaración porque muchas veces nosotros también hemos ocupado el término capacidades diferentes, pero tú nos corriges y dices es discapacidad. Persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Decir capacidad diferente es peyorativo, es disminuir a la persona. Tener capacidad diferente sería que atravesáramos murallas, que pudiésemos levitar, que tuviéramos una capacidad distinta al resto de los seres humanos. Una persona con discapacidad, una persona que tiene una condición diferente y está en una situación de discapacidad por las barreras que la sociedad pone para que se desarrollen en igualdad. ¿Cómo? Sí. Bueno, de hecho la ley establece, el término es discapacidad, no, Sí. no existe Sí. otro Entonces, término. tenemos temor, yo creo, por un tema cultural de decir la discapacidad, porque es como que yo creo que todos nos posicionamos sobre las personas con discapacidad mirándolas para abajo y haciéndoles cariño. Entonces, eso se Quizás sigue esa es cortando esa es la connotación que tiene el término, quizás por eso que Exacto. algunas personas han planteado esta otra forma de Sí, decirlo. eso es un eufemismo. Pero es lo que mismo. Persona con discapacidad. Perfecto. Oye, y te comentaba que efectivamente es muy interesante lo que ustedes hacen, porque dentro del sistema previsional también es importante señalar que las personas con discapacidad son parte también del sistema de previsión, y en la medida que son capaces de integrarse y de incluirse dentro del mundo del trabajo, también tienen los mismos derechos de todas las personas, y eso es muy relevante, ¿no es verdad, Lorena? Sí, los mismos derechos y los mismos deberes, debemos Sí. decir. Hace muy poquito me tocó conocer, será 3 semanas atrás, a Pedro, que trabaja acá en el casino de La Serena, perdón, de Peñuelas, es copero, en La Barquera. Y me emocioné mucho, es un joven de 31 años que tiene síndrome de Down y que trabaja hace 4 años con contrato en el Enjoy.
y con sus leyes sociales pagadas, va a trabajar solo y vuelve. Yo creo que ver esos pequeños avances da esperanza. Y eso es muy importante porque históricamente el trabajo de las personas con discapacidad era fundamentalmente informal. Había mucha informalidad, todavía la hay, pero se ha ido avanzando significativamente en incorporar efectivamente a estas personas al mundo del trabajo en igualdad de condiciones, que es lo más importante, ¿no? Y ¿verdad? además trabajos que, bueno, eran mal pagados, ¿verdad? No tenían derecho a tener el sueldo mínimo, y además eran trabajos de mucha asistencia, ¿no? Nunca se pensó que una persona con discapacidad también podía ejercer una labor con Autónoma, responsabilidad. sí. Estábamos acostumbrados a verlo, ¿cierto?, empacando en el supermercado o recogiendo bandejas en las tiendas de comida. Sí. Recordemos entonces, Carla, la ley de inclusión laboral es la ley 21.015. ¿Y qué es lo que plantea la ley específicamente, Carla? Bueno, la ley que entró en rigor ahora recientemente, pues en abril de este año, en realidad el planteamiento central es darle igualdad de oportunidades a las personas que tienen discapacidad en términos laborales. Y para eso lo que habilita es la obligatoriedad de que los organismos públicos o empresas privadas con más de 100 trabajadores tengan que contratar a lo menos el 1% de personas con discapacidad, ¿no? Eso es lo... Y otro tema importante también, que es lo que comentaba Lorena, tiene que ver con la remuneración que están obligados a recibir, que por lo menos es el sueldo mínimo. Y hay ahí algunos detalles sobre, bueno, algunas excepciones que se pudieran hacer en caso que no se pudiera contratar a alguna persona con discapacidad, como por ejemplo que las instituciones tengan que hacer privadas, tengan que hacer algunas donaciones a asociaciones, a corporaciones que tienen el fin de apoyo a la discapacidad. O si tampoco pueden contratar directamente. También lo pueden hacer a través de subcontratos y que estas empresas tengan personas con discapacidad. Entonces se abre un mundo de posibilidades para que las personas con discapacidad puedan postular en igualdad de oportunidades con las demás y lo importante es lo que comentaba Lorena, a los mismos cargos de las personas comunes y corrientes, digamos. No es que exista un espacio disminuido dentro del ámbito laboral, sino que pueden tener incluso, de hecho, las mismas obligaciones y responsabilidades y el pago, sobre todo, de los trabajadores comunes y corrientes. Sí, y un tema importante con el pago también tiene que ver con el tema del pilar solidario, ¿no? Porque las personas que tienen pensión de invalidez son aquellas que pueden participar también de esta ley Así de es muy discapacidad. importante. Entonces ahí se relaciona mucho con el pilar solidario, que es el tema, digamos, del programa. Ahí está el vínculo. Digamos. Claro, porque No es limitante. eventualmente viene a incorporar más ingresos, y eso es lo importante, que la gente pueda tener un trabajo digno, pueda tener ingresos que son acordes también a ese trabajo, y finalmente lo que nos importa en este programa es que esas personas van a tener también una jubilación al final de su etapa laboral, justamente porque van a estar incorporados dentro del sistema previsional. Y es importante relevar que, porque muchas personas con discapacidad no se han informado en la ley, que si ya cuentan con esta pensión, ¿cierto?, de invalidez, no es condicionante para postular un trabajo, trabajar, ¿ya? sí. Porque sobre 2 sueldos mínimos recién se le disminuye la pensión, pero si gana 300 o 400 mil pesos, no va a perder su derecho a recibir esa pensión. Por supuesto. Entonces las personas a veces se asustan y no lo quieren hacer para no perder la pensión. Y si encuentran un trabajo y ganan sobre los 2 sueldos mínimos, ¿verdad?, y se queda sin trabajo, puede volver a tener la pensión. a la pensión. La recupera. Recordémoslo, a la gente que tiene pensión de invalidez no es un obstáculo para justamente aprovechar esta ley de inclusión laboral. Hay que entender que esta ley viene a equiparar la cancha, ¿cierto?, a reivindicar los derechos de las personas con discapacidad que por tantos años han sido vulnerados, y a cualquier familia que tiene una persona en situación de discapacidad dentro de su núcleo, recibir, ¿cierto?, todos estos aportes extras, obviamente mejora la calidad de vida, y esa es la mirada que las familias también tienen que darle a los jóvenes, porque pueden desarrollarse con autonomía si les damos las oportunidades. Cuando hay oportunidades, las barreras desaparecen. Por supuesto. Lore, de todos modos, se está recién trabajando en materia laboral para la gente con discapacidad. Es una ley muy nueva aún. Por mucho tiempo hubo irregularidad, por mucho tiempo ni siquiera se tomaron en consideración. Falta mucho aún por avanzar. ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes en la tribu para que los niños también desarrollen sus habilidades, tengan prontamente oficios y salgan al mundo laboral? Falta mucho, y eso tiene que ver desde la cuna, ¿verdad?
de igualar los accesos a que los chicos tengan terapia temprana, para que tengan una educación realmente inclusiva, y para eso sí faltan al menos 20 años para que eso se cumpla. Y obviamente hay que generar recursos, porque hoy día tenemos personas como Felipe Belmar, que vive en Temuco, que es el primer profesional con síndrome de Down en Chile, pero también él tuvo una familia que tuvo los accesos económicos para brindarle los apoyos. Sin embargo, siempre hay alternativas, siempre se pueden hacer cosas creativas para que los chicos aprendan a trabajar. Yo creo que lo primero es que se aprenda a trabajar. ¿Y cómo aprendes? Haciendo. Y eso es lo que nosotros hacemos en la tribu. Hacemos un entrenamiento para personas con discapacidad, desde la estimulación cognitiva hasta la presto laboral, con apoyo de distintos profesionales, y el entrenamiento a lo laboral lo hacemos a través del taller de reciclaje de distintos plásticos. Oye, lo que tú dices es muy importante, porque la ley por sí sola no es suficiente, claro. porque hay un trabajo previo, desafortunadamente, por una cuestión sociocultural, tú lo planteaste hace un rato, hay una especie de, yo diría, de ocultar, digamos, a la gente que tiene discapacidad, pensar que tienen menos competencias y habilidades, y es algo totalmente erróneo. Y lo que hay que hacer, justamente lo que ustedes hacen, es que tempranamente estimular y desarrollar capacidades laborales en los niños y las niñas. Eso es muy relevante, porque si no tenemos gente que está dispuesta también y con una actitud de incorporarse al mundo del trabajo, esta ley no va a funcionar del todo, ¿cierto? Sí, de hecho, ¿cómo tú estimulas a una persona para que trabaje si no le das una recompensa, por ejemplo? Exacto. Eso es algo de lo que nosotros hacemos. Nosotros vendemos nuestros productos, sirven para financiar el proyecto integral, que es la casa ocupacional, donde se trabaja la ocupación humana en el fondo, y obviamente los chicos cada mes reciben un bono por el trabajo que se realiza. Hoy día no estamos en condiciones porque ninguno está contratado, sino que ellos son jóvenes que participan en una casa ocupacional, que es un espacio de desarrollo integral para ellos. Pero siempre van a tener todos los meses un bono, porque al final este entrenamiento que nosotros hacemos, no tan solo en el taller de reciclaje, una buena actitud cuando tenemos taller con la fonoaudióloga, una buena actitud cuando tenemos taller con el psicólogo, y cada día se van autoevaluando. O sea, en el taller, por ejemplo, el lunes en la mañana es estimulación cognitiva, y llegamos a cada uno tiene su calendario personal. ¿Cómo llegué hoy? Muchas veces lo graficamos con caritas, o sea, estoy triste, estoy contento, estoy más o menos, y luego tenemos 3 bloques. La mañana, el almuerzo, cómo me comporto, lavé mi plato, puse mi puesto, eso también se evalúa, y en la tarde, pero es una autoevaluación con acompañamiento, y reflexionamos, o sea, ¿realmente estuviste con buena actitud, estuviste más o menos? ¿Te acuerdas que tú hiciste eso? Entonces, para eso tienes que siempre acompañar, no cuidar. Eso de hay que cuidar a las personas con discapacidad, no es acompañarlas, y que ejerzan la autodeterminación, porque son personas como nosotros. Claro, muy importante pues el desarrollo de la autonomía y la independencia, para que ellos a lo largo se sientan un aporte a la sociedad, como cada uno de nosotros, digamos. Así es. Es el trabajo que ustedes realizan. Nosotros estamos hablando sobre la ley, y Carlita, yo también te quería preguntar sobre los beneficios que quizás tienen. ¿Existen algún tipo de beneficio, algún tipo de subsidio, o aún está ahí en pañales? O sea, la ley lo que está tratando o lo que busca fundamentalmente es la inclusión, o sea, obligar de alguna manera, porque como no se da de manera natural, hay que regular de que los organismos del sector público y del sector privado incorporen dentro de sus personas o sus trabajadores a personas con discapacidad. Pero básicamente son y en las mismas condiciones de todos los trabajadores. Sin ninguna diferencia, y con la remuneración que le corresponde. Eso no hay que hacer ninguna distinción. Es igualdad, equidad para todas las personas por igual, digamos. Y ahí poner en valor que, o sea, en el fondo ese es el espíritu de la ley, la inclusión laboral de las personas con discapacidad sin discriminar por su condición. Y en el organismo público me parece interesante la propuesta, porque una persona con discapacidad que postule a la planta pública tiene prioridad versus una persona que no tiene discapacidad. ¿Y por qué? No porque tenga discapacidad, porque, por ejemplo, se abre la planta para un psicólogo. El psicólogo con discapacidad va a tener preferencia en quedar en la terna, porque para que él sea psicólogo tuvo que vencer muchas barreras a lo largo de su vida para llegar a la universidad y haber terminado su carrera, porque gran parte de la población que vive en situación de discapacidad tiene baja escolaridad. Exacto, hay una desigualdad de origen, digamos, que hace mucho más difícil llegar a esa instancia, por supuesto. Claro que esa persona merece ser premiada y obtener el trabajo por todas las barreras que en la vida tuvo que enfrentar y saltar para llegar a tener un título profesional.
Por supuesto, y eso habla también de cómo vamos avanzando como sociedad, eso es muy relevante. Así como incorporamos también a las mujeres, que lo hablamos dentro de uno de nuestros programas, donde afortunadamente también hay se han generado algunos incentivos. Creemos también que el tema de la discapacidad, por eso te invitamos, Lorena, hoy día, era muy, muy relevante de comentarlo en este programa, que recordemos es nuestro programa. Es una iniciativa exactamente. del Fondo para la Educación Previsional. Por eso es tan importante, que es financiado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Y por eso es tan importante que toquemos distintas áreas, a distintos públicos, el cual está dirigido este programa, porque la importancia del sistema previsional y que la gente conozca el sistema previsional es para que se entere sobre precisamente estas leyes, sobre los beneficios que existen, también sobre las falencias que aún tiene el sistema y que usted podrá criticar y crear una opinión, pero la idea es que lo haga de forma informada, y eso, para eso es lo que estamos trabajando, para eso estamos conversando con Lorena Figueroa de la tribu. ¿Cuántos niños o niñas están actualmente en la tribu? Son ya adolescentes, jóvenes y adultos. Nosotros tenemos 8 personas trabajando, jóvenes que participan en la tribu. El menor tiene 11 años, que es mi hijo Emilio, que él se está preparando para dar exámenes libres, pero él tiene autismo y está siendo estimulado, ¿cierto?, en todos estos talleres. Y el mayor es Claudio Peralta, que él tiene 34 años y tiene síndrome de Down. Es un grupo etariamente muy diverso. Tenemos una sola mujer en la tribu, ya que es la Gaby, y la Gaby va a cumplir 18 años y ya tiene una hemiparesia espástica producto de una prematurez y que la dejó secuelada. Y así ninguno de los chicos va al colegio, ya, porque ya o egresaron o se están preparando para los exámenes libres algunos. Y bueno, principalmente ese es el entrenamiento que hacemos con los chiquillos. Mira, es súper importante que una persona con discapacidad termine sus estudios, porque es su derecho, ¿cierto? Que se prepare para el entrenamiento de la vida diaria y para trabajar. Pero yo creo que hay cosas que nosotros nunca vimos en las personas con discapacidad. Por ejemplo, la autonomía, la independencia, que sean capaces de ir al negocio solo a comprar, si algo se acabó en la casa, por ejemplo. En definitiva, que aprendan a decidir y a vivir. Y ahí viene también el tema de los padres o de quiénes son los tutores, porque el pensar o el que ellos también vean en sus hijos o en quien cuidan, que son independientes, que son personas con capacidades, que tienen sus herramientas, que pueden desarrollar distintas habilidades, y también la importancia de que los padres o tutores se informen en torno a las leyes y también les transmitan esta información, el que ellos sepan que pueden trabajar, que hay una ley que los ampara, una ley que el mismo empleador debe cumplir y respetar. Bueno, y además que tienen derecho y que se cumplan de participar en igualdad en la ciudadanía. De hecho, en la tribu, por ejemplo, somos una organización comunitaria, es parte de nuestro proyecto, y los chicos que tienen más de 15 años, ellos también son socios de la tribu. Y ellos firmaron como socios cuando nos constituimos, y 2 de ellos son parte del directorio de la tribu. Entonces, esta cuestión no es así como para la foto. No, yo encuentro de verdad, Lorena, yo encuentro fantástico lo que ustedes hacen. Yo quiero también destacar el tema de los padres, que recién lo decía Rocío. Para los papás y las mamás es bien duro, digamos, enfrentarse a esta realidad, fundamentalmente porque yo entiendo que la preocupación principal de los papás, y dime si estoy equivocado, de los papás y las mamás, tiene que ver con cómo van a incluirse efectivamente sus hijos al mundo social y laboral. Y yo te felicito de verdad porque creo que están haciendo una obra muy importante. También recordemos que en Coquimbo está el centro Jean Piaget también, que tiene una labor bastante importante. Yo creo que eso es súper bueno destacarlo, y por eso quisimos hoy día también incorporarlo dentro de este programa, que ya saben que es de educación previsional, porque es un mundo muy relevante la previsión, y que todas estas personas de alguna manera estaban fuera. Que el futuro, es el futuro. Y hoy día hay que incorporarlas al sistema previsional chileno. Manuel, Lorena, Carla, Sergio, todos quienes nos están acompañando, ya sea a través de la radio o de nuestras plataformas, nos pueden ver a través de nuestro fanpage, Mi Radio LS, y enviar sus preguntas al más 569-6169-6073, que es nuestro WhatsApp, porque hoy también estaremos conversando con María Cristina. Ella es la directora del Instituto de Previsión Social de Coquimbo, y estaremos ya comentando un poquito más a profundidad sobre el pilar solidario, porque como ustedes bien saben, es un programa que tenemos que pasar un abanico amplio durante una hora de este tema, así que estamos conversando con Lorena Figueroa de la tribu, y en un instante más también aprovechemos a saludar a las 15 comunas, porque recordemos de que estamos en vivo
en toda la región, en cada una de las comunas a través de nuestras radios amigas y colaboradoras, ¿cierto? Así es. Y nosotros nos vamos a separar brevemente, recordando a todos quienes están en compañía de nosotros que nuestro programa es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional financiado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Nuestro objetivo es educar en torno al sistema previsional. Nos vamos a separar brevemente. Te agradecemos, Lorena, por Muchísimas habernos gracias, acompañado. Gracias a ustedes por abrir instancias, porque para desarrollarnos en igualdad de oportunidades en Chile hay que seguir rompiendo barreras y empujando los límites. ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes? ¿Dónde los pueden contactar? Porque ustedes también venden sus productos, los que son elaborados por los mismos jóvenes que son parte de la tribu. Sí, bueno, más 569-3519-2647 es nuestro WhatsApp. En el Instagram La Tribu Somos, en el fanpage de Facebook La Tribu Casa Ocupacional y en el Twitter Tribu Casa. Perfecto. Te agradecemos, Lorena, de verdad, Gracias muchas a ustedes, gracias. gracias. Gran testimonio. Tenemos que avanzar aún en materia de discapacidad. Al menos hay una ley, pero falta todavía. No es suficiente, hay que No. hacer más trabajo aún. Oye, a la vuelta entonces volvemos con Pilar Solidario. Pilar Vamos a Solidario, tener como tú dijiste, la directora la directora de Coquimbo del Sí. IPS. Así que vamos a tener ahí todas las dudas para que nos manden sus preguntas a través de nuestro WhatsApp o del Facebook. Así es. Nos separamos brevemente y ya volvemos. Chile, lo hacemos todos. Ok, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Mi Radio. Oye, Roberto, ¿tú sabes cómo funciona el actual sistema previsional chileno? No mucho. ¿O qué beneficios te otorga la actual ley previsional? La verdad es que no. ¿Cuán importante es el ahorro? Muy importante. Bueno, no te pierdas todos los sábados, a partir de Mi Radio, el nuevo programa de difusión del sistema de pensiones chileno y los beneficios de cotizar, el que contará con un panel de expertos y también con panelistas ciudadanos que pertenecen y que no pertenecen al sistema de pensiones, acá a través de Mi Radio. Porque los temas de interés previsional nos importan y queremos que los ciudadanos informen cómo funciona el sistema previsional chileno. Porque necesitamos evidenciar las problemáticas de las mujeres en el sistema previsional, también de los migrantes y de los jóvenes que se están integrando a este nuevo sistema de pensiones. Así es, porque ¿sabemos realmente cómo funciona el sistema de salud y seguridad laboral? ¿O cómo funcionan los distintos ejes del sistema de pensiones? ¿Conocemos a las instituciones públicas y privadas que son parte del sistema de pensiones? Bueno, todas estas interrogantes las podrás saber próximamente, cada sábado a las 10 de la mañana, a través de Mi Radio y todas sus plataformas y una gran red de emisoras a través de las 15 comunas de la región de Coquimbo. Ahorraya.cl y Centro Cultural Manquehue. ¿Sabes cómo funciona el actual sistema previsional? ¿Qué derechos y beneficios te otorga la actual legislación? ¿Cuán importante es el ahorro? No te pierdas el programa radial Difusión del Sistema de Pensiones Chileno y los beneficios de cotizar, el que contará con un panel de expertos y también de ciudadanos quienes pertenecen al sistema de pensiones de nuestro país. Todas las respuestas a estas interrogantes las podrás saber cada sábado a partir de las 10 de la mañana a través de Mi Radio y a través de una gran red de radios locales para cubrir las 15 comunas de la región de Coquimbo. Participa con nosotros, envía tus comentarios o tus consultas e infórmate de los beneficios. Ahorraya.cl. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional FEP, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile.
de regreso con nuestro programa Difusión del Sistema Previsional Chileno y los beneficios de cotizar. Como bien saben, es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional financiado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Y hoy, Manuel, Ya estamos en el 7º capítulo. estamos en el 7º capítulo, estamos en un tema también muy interesante que es Pilar Solidario. Vamos a entrar ya de lleno. Agradecemos a Lorena también Figueroa que nos estuvo acompañando y pudimos conversar sobre discapacidad también, que es parte del sistema previsional. Sí, recordemos que uno de los componentes, bueno, el sistema de pensiones tiene 3 componentes. Uno es el pilar contributivo, que ya conversamos la semana pasada. Otro es el pilar voluntario, que vamos a conversar la semana siguiente. Y hoy día nos toca conversar acerca del pilar solidario. Tenemos nuestra invitada, ¿no es verdad? Así es, estamos con María Cristina Chávez, jefa de sucursal del Instituto de Previsión Social de Coquimbo. María Cristina, primero agradecer y dar la bienvenida a nuestro programa de educación previsional. Hola, buenos días y nada, más que nada nosotros agradecer esta oportunidad porque la idea es que la gente sepa cuáles son los beneficios que existen en el Estado y no los pierdan, ¿ya? Así que más que nada agradecerle esta oportunidad como Instituto de Previsión Social con su red nacional Chile Atiende. Perfecto. Sergio, cuéntanos entonces, ¿qué es el pilar solidario del punto de vista del sistema de pensiones? Recordemos que estos son 3 pilares, ya lo dije ya, uno el contributivo, otro el voluntario y este solidario. ¿En qué consiste desde el punto de vista conceptual? Mira, digamos que este pilar solidario se introdujo ahora en la reforma más importante que hubo el año 2008 y que busca apoyar a este grupo de la tercera edad que no tenía ningún tipo de previsión, que ya sea por distintos motivos, básicamente no había ahorrado, no tenía ningún sistema de previsión, no había cotizado. Entonces se encontraba en una situación en la cual no tenía ningún ingreso. Sí, o eventualmente había tenido algunas cotizaciones, pero no les alcanzaba efectivamente para tener una pensión. Justamente, digamos, 2 grupos. El grupo que no cotizó nada, a ese grupo se les entrega, si es que cumple algunos requisitos, una pensión básica solidaria. Y el grupo que ahorró, pero no le alcanzó, ahorró pero no fue suficiente, existe un aporte previsional solidario de vejez, ¿sí? Y por otra parte está las pensiones básicas solidarias de invalidez y los aportes previsionales solidarios de invalidez. Entonces aparece todo este elemento nuevo en esta reforma y que por supuesto es una carga importante, es un esfuerzo importante del Estado, de los contribuyentes, porque son montos importantes que van directamente a apoyar a este grupo. Sí, lo importante entonces en ese sentido es decir que este pilar solidario está financiado con recursos públicos, de recursos corrientes, digamos, de la ley de presupuesto, ¿no es verdad? Exactamente, impuestos generales. Impuestos generales. Y si queremos tener algunos datos de las cantidades de personas que hay, pues aproximadamente hay 1,5 millones de personas que reciben algún tipo de apoyo del pilar solidario. Y donde fundamentalmente es más importante pues el concepto del aporte previsional solidario, o sea, para complementar un poco la pensión de acuerdo al ahorro que formaron las personas. Eso es como el 60%. Y la pensión básica, esas representa más o menos el 40%, ¿no? Entonces, hay como 1,5 millones de personas en este pilar. Es harta gente, sí. Tenemos una pregunta, acá no nos dice su nombre, pero dice, ¿qué significan las lagunas previsionales? Que es un término que... Lo hemos comentado ya en otros programas. Sí. Sergio. Sí, una laguna previsional es un periodo en el cual no se realizaron cotizaciones, no se realizaron ahorros previsionales, ¿cierto? Que puede ser porque estuvo cesante la persona o porque tuvo trabajo informal. Exactamente. Entonces hay varios motivos que pueden explicar estas lagunas y lo que significan en el fondo es una reducción del monto ahorrado, ¿cierto? Y justamente las mujeres lamentablemente es un grupo que tiene importantes lagunas, que cotiza poco y esporádicamente. Y generalmente los hombres cotizan bastante más, es decir, tienen menores lagunas. Exacto, y se relaciona a un concepto que hemos también conversado, que es la densidad de cotizaciones, ¿no es verdad? Que es muy relevante para la pensión finalmente. Exactamente, están íntimamente relacionados. Si tú tienes muchas lagunas, tienes baja densidad, son muy esporádicas tus cotizaciones. Si tú tienes pocas lagunas, tienes una mayor densidad, ¿cierto? Y por lo tanto tienes un mayor ahorro. Y por lo tanto tienes
en consecuencia, una pensión probablemente superior. Claro, porque recordemos de que en el fondo esa plata que tú pones en tu AFP y que es tuya y de nadie más, va acumulando intereses en la medida que se va haciendo sistemático el ahorro, ¿cierto? Exactamente. Ese es el concepto. Ese es el principio. Si tú logras hacer este ahorro con muy pocas lagunas, sistemáticamente tú casi inconscientemente te vas a dar cuenta cómo ese ahorro va a ir incrementándose como una especie de bola de De bolita nieve. de nieve, ¿cierto? Exacto. Y tú, porque estamos hablando de rentabilidad del 5, depende todos los años 5, según el fondo, según el multifondo en que tú estés, de 3, 5, 8% anual real. Y eso, si tú te vas haciendo el cálculo año tras año, implica que los montos se van a doblar en un cierto número de años por el solo hecho de esta rentabilidad. Por eso siempre es importante cotizar. Exacto. Y María Cristina, que nos acompaña hoy, jefa de sucursal del Instituto de Previsión Social Coquimbo. Ustedes como oficina, como institución, están siempre a disposición para que la gente vaya, se informe. ¿Cuáles son las principales dudas que a ustedes les gustaría resolver o temas que la gente debe entender en materia de pilar solidario? Porque sabemos que existe un tanto de desinformación en esta materia. Bueno, lo más importante, como tú dices, es acercarse a nuestras oficinas a consultar y no quedarse con la duda, ¿tendré derecho o no tendré derecho? En el caso de las pensiones básicas solidarias, sabemos que uno de los requisitos principales es no estar recibiendo ningún tipo de pensión. Pero en el caso del aporte es más importante porque muchas veces nos pasa mucho con gente que son de AFP o de rentas vitalicias, piensan que como son de entidades privadas o entidades, digamos, no tienen derecho. Entonces es muy importante que ellos consulten. Tener siempre el registro social de hogares, lo que es la ficha de protección social, tenerla siempre, porque es un documento súper importante para cualquier beneficio, ¿ya? Cualquier cosa a la cual quieran postular, cualquier beneficio, deben tener su ficha de protección social. Y lo más importante dentro de esa ficha o registro social de hogares es que realmente se informe y no se hagan estas truculencias que de repente se hacen, como por ejemplo, vive un matrimonio solo de adultos mayores y el hijo quiere postular a un subsidio habitacional. Y lo incorporan dentro de la ficha. Porque teniendo adultos mayores en su grupo pueden tener a lo mejor un mejor puntaje. Pero eso también algunas veces perjudica a los adultos mayores que no van a tener derecho al aporte porque les va a subir el ingreso. Claro. Entonces es importante el registro social de hogares para cualquier trámite. Dentro de las pensiones básicas solidarias, no es tanto el problema porque las personas cuando cumplen los 65 años, sean hombre o mujer, generalmente van a consultar si tienen derecho a la pensión básica solidaria. En el aporte es donde mucha gente no consulta. Perfecto. Recordemos, Roberto, lo que tú acabas de decir de que la pensión básica solidaria, y entre otros también beneficios, está destinada para el 60% más vulnerable de la población. Por eso que es muy relevante lo que tú acabas de decir. La gente tiene que efectivamente, la forma de acreditar ser perteneciente a este grupo es a través de la antigua ficha CAS que la gente le llama, ¿verdad? Que suena un poquito más cuando hablamos de registro de social de hogares. Muchas veces no se entiende la ex ficha CAS. O ficha de protección social que se llamó también en una época. Recordemos qué tiene que hacer la gente. Tiene que ir al municipio, ¿no es verdad? A pedir ese documento. Se pide en el municipio, sí. Se pide directamente en el municipio, eso le otorga un puntaje y sin necesidad de llevar esa ficha, de tener el documento, digamos, impreso, para hacer las consultas en nuestra institución, se requiere solamente la cédula de la entidad. También tener en consideración, y acá vamos a dar distintos puntos importantes para quienes quieran obtener esta pensión básica solidaria de vejez, tener 65 años o más, ya sea hombre o mujer, no tener derecho a una pensión en un régimen previsional, como lo comentó María Cristina, tener al menos 20 años de residencia en Chile, continuos o discontinuos, contando desde los 20 años de edad del solicitante, además de haber vivido en el país al menos 4 años los últimos 5 años anteriores a la solicitud, contar con registro social de hogares, como bien señala también María Cristina, y pertenecer al 60% de las familias más vulnerables, de acuerdo al instrumento técnico de focalización. Es súper importante lo que tú acabas de decir al hablar de la residencia en Chile, porque si tú te fijas, dentro de los requisitos no dice ser chileno. Por lo tanto, también las personas inmigrantes también, cumpliendo con los requisitos, pueden postular. Lo dijimos ya en unos programas, los migrantes tienen exactamente los mismos, en principio, los mismos derechos y deberes de los chilenos. Un tema que también hay que destacar
tiene que ver con la edad de los beneficios, porque en este caso los beneficios son en la misma edad para hombres y mujeres, 65 años. En cambio, para la pensión normal, las mujeres pueden optar desde los 60 años y los hombres a los 65. Sí. En cambio, en este caso, hombres y mujeres, ambos son a los 65 Se homologa la años. edad para recibir la Exacto, pensión. la pensión básica solidaria. Hay una pequeña diferencia con la otra pensión, digamos. Y también es importante recalcar que también dentro de la reforma previsional está el bono por hijo, y también es a los 65 Así años. es, Sí, para las mujeres, hemos sí. conversado mucho de eso, nos Sí. han llegado muchas preguntas Sí. de aquello. Tenemos preguntas. Jorge Cid nos dice, consulta, un mayor de 65 años tiene un saldo de 3 millones en su cuenta AFP. No cotizó en el régimen antiguo y mi consulta es si existe alguna opción para que pueda retirar ese dinero de la AFP. Sé que no, los dineros de la AFP no se retiran. Uno se pensiona Exacto. y de acuerdo al tipo de pensión que uno obtiene es el monto de la pensión que le va a corresponder. Se reajusta. O sea, no, de acuerdo al tipo de la pensión que vaya a tener, si una pensión de retiro programada, una pensión de rentas Vitalicia. vitalicias, de acuerdo a eso es la pensión que él va a obtener. Sí, o sea, en principio lo hemos señalado, la gente no puede retirar sus No, dineros no se retira los solo cuando se pensiona y cumple con con los requisitos para jubilarse. Ahora, si esta persona es mayor de 65 años, lo que tiene que hacer es acercarse a su AFP y solicitar su pensión. Exacto. Y si esa pensión es inferior a los 317.085, puede postular al aporte previsional solidario. Un dinero que sí es como de libre disposición es el fondo que se junta por el seguro de cesantía. Sí. Ese sí se puede retirar. ese sí uno puede llegar y retirarlo o acumularlo para mejorar su pensión. Pero el fondo que uno va acumulando año a año para la pensión, ese, claro, No se puede retirar. Lo que dijo María Cristina recién es muy importante, quisiera Sí. reiterarlo. Tú lo dijiste al principio, la gente que está en AFP igual puede tener beneficios de este pilar solidario si es que efectivamente su dinero, su pensión es muy bajita. Claro. Y tú lo acabas de decir, si finalmente la persona se jubila o hace su trámite de jubilación por la AFP y sus ingresos son menos de lo que tú acabas de decir, repitámoslo, 317.085. y está dentro del 60% más vulnerable, es decir, tiene su registro de hogares, social de hogares al día, tiene que acercarse a la oficina del IPS y solicitar su pensión, ver si tiene derecho a esta pensión solidaria, ¿no es verdad? Justamente. Eso es el concepto. Así que ojo con todas las personas. El pilar solidario no es solamente para la gente que no tiene previsión o que no pudo ahorrar, sino que también es para gente que tuvo cotizaciones en el sistema AFP, pero que no le alcanzan para tener una pensión digna, digamos. Rodrigo Poblete también envía otra pregunta. Hola, perdón, es Pamela, lo envía a través de otro número. Tengo una pregunta. Cuando yo ingreso a mi primer trabajo, ¿cómo se determina a qué AFP voy a pertenecer? Lo conversamos también en el capítulo de Anterior, jóvenes, pero sí. por supuesto le podemos reiterar la Sí, información. que recordemos entonces, ¿cómo se define la primera AFP? Bueno, Carla. la primera AFP, en realidad hay un concurso, una licitación que se hace entre todas las AFPs para durante 2 años recibir todas las nuevas incorporaciones al mercado laboral. En la última licitación que hubo no se adjudicó directamente ninguna, pero quedó entonces definida la AFP con menor comisión. Esa es como la base de la asignación. Que se hace un concurso a nivel nacional por 2 años para ir recibiendo las nuevas incorporaciones al mercado, digamos, de las AFPs. Y cuyo principal componente es que tenga la comisión más baja. ¿Sí? sí, Y después de 2 años, las personas pueden puede cambiarse cambiar. libremente Y ahora, de AFP. el piso de la comisión más baja está en 0,77, ¿no? Para tenerlo como punto de referencia. Así es. Estamos conversando sobre el pilar solidario. Reiteramos, nuestro programa es difusión del sistema previsional chileno y los beneficios de cotizar. Es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional financiado por la Subsecretaría de Previsión Social. Y bueno, nuestro fin es educar. El capítulo de hoy, que es el 7º, estamos hablando de pilar solidario y también estamos conversando con María Cristina Chávez de la sucursal del IPS Coquimbo. María Cristina, ¿ustedes están en qué horario disponible para que la gente de Coquimbo vaya, se acerque, haga sus consultas, no solo en materia de pilar solidario, sino que en general del sistema previsional? Bueno, contarles que nosotros estamos ubicados en Melgarejo 980,
justo frente a la plaza de Coquimbo. Nuestro horario de atención es de lunes a jueves, de 8:30 a 15:30, y el día viernes de 8:30 a 2 de la tarde. ¿Ya? Le sugerimos a las personas siempre, porque nosotros tenemos como horarios para hacer trámites, no sé si se han fijado en eso, vamos todos a la misma hora a hacer trámites. Les sugerimos nosotros que si van entre 8:30 a 10:30, van a tener una atención mucho más expedita, porque a esa hora casi no va gente. Privilegien ese horario. Ese horario, Claro. porque El horario entre valle. El horario valle, porque entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde llega todo el público a hacer sus trámites, y a nosotros nos complica un poco, porque como nosotros entramos a las 8 hasta las 3:30 la atención de público, nosotros también tenemos que hacer turno para la colación. Entonces muchas veces se nos junta entre el turno de la colación y el horario que tenemos más Bien. personas. Les recomendamos entonces que vayan temprano. Tempranito, Claro. para que Y puedan tener van a una ir mejor más. atención. Sí. En Andacollo estamos en Urmeneta 912, en La Serena, en Balmaceda 696, justo frente a los bomberos. En Vicuña estamos casi en la esquina de Plaza de Armas, y nosotros tenemos oficina esporádica, un IPS móvil que recorre La Higuera, Paiguano y Río Hurtado, que son las únicas 3 comunas en la región en la cual no tenemos oficina permanente. En Montepatri y Punitaqui tenemos una vez a la semana. En Ovalle estamos en Vicuña Maquena 626, grandes recuerdos para Ovalle. Tuvimos el jueves en Ovalle. Estuvimos con ellos, sí. Sí, supe que estuvieron en Ovalle. Así que eso, invitarlos a que se acerquen a nuestras oficinas a hacer consulta, no tengan temor, porque nosotros tenemos la obligación de darle una orientación, porque hay muchos beneficios. Yo quería aprovechar la oportunidad, si me Por permiten. supuesto. Nosotros todos conocemos el bono marzo, Sí. que para nosotros es el aporte familiar permanente. ¿Sabes tú que hay muchas personas que todavía no lo cobran y lo van a perder? Y todos los años se pierden porque no lo cobran. Entonces decirle, si usted tuvo asignación familiar, tuvo una carga familiar en diciembre del año pasado, se acerquen a nuestras oficinas a ver si tienen derecho a cobrar este aporte familiar, sean personas activas o sean personas pensionadas. Perfecto, muy importante entonces. ¿Hasta cuándo hay plazo, María Cristina? No, el plazo para hacer el reclamo ya está por vencer, pero la idea es que cuanto sea más que se acerquen a preguntar, porque los bonos están caducando donde no los han ido a cobrar. Perfecto. Atención entonces para esa información. Tenemos otra pregunta. Angélica nos dice: mi mamá tiene 60 años y le dijeron que para obtener pensión debía esperar a los 65 años, ya que nunca tuvo imposiciones. ¿Es cierto eso? Es verdadero, o sea, justamente es lo que conversábamos recién dentro de los requisitos de la pensión básica solidaria, y casi todos los beneficios que tiene el régimen previsional para las mujeres a los 65. ¿Se homologa el mismo edad Se para los homologa hombres? la misma edad para los hombres. Perfecto, ahí está la respuesta entonces para Angélica. Reiteramos, estamos conversando el día de hoy sobre Pilar Solidario Manuel. Sí, oye, y tomando el tema del comienzo del programa, del tema de discapacidad, también hay un aporte previsional solidario de invalidez. Cuéntanos en qué consiste este aporte previsional. Bueno, esto también es para aquellas personas que no tienen pensión o no, y que tienen alguna discapacidad o alguna incapacidad para realizar su trabajo. Ellos tienen que presentarse en nuestra oficina. Es para los mayores de 18 años y menores de 65. Y contarnos si tienen algún certificado médico, sería bueno que lo llevaran. Si no lo tienen, no importa. Esto después lo evalúa una comisión médica regional y ahí se determina su discapacidad. Y si sale favorable, tendría una pensión básica de invalidez. Perfecto. Y como dijimos al principio, personas que tengan esta pensión igual pueden trabajar porque es una invalidez no completa, digamos. Puede Dependiendo ser del tipo de invalidez. El tipo de invalidez, exacto, sí. Muy bien. Ahora, el tema de trabajar, es bueno saberlo. El tema, como tú sabes, Manuel, el tema de la discapacidad también es un tema Tú que... eres, sí, que me María toca Cristina, mucho. María Cristina también tiene una gran iniciativa Sí, de discapacidad. lo interesante es saber que ellos pueden trabajar durante los 2 primeros años no ganando un ingreso mínimo, o sea, ganando un ingreso mínimo mensual, no superándolo, digamos, pueden trabajar sin problema. Al tercer año se evalúa y se va, de acuerdo al ingreso que tenga,
se mantiene o se va bajando la pensión Exacto. dependiendo del ingreso. Se va Si- ajustando en el fondo en base al ingreso claro, que te si vaya el teniendo la ingreso es persona. muy alto que va a recibir la persona, por supuesto que a lo mejor en algún momento no va a tener derecho, o sea, se le va a retener la pensión, la invalidez, pero tendría que ser un ingreso Muy alto, muy alto, sí, por claro. supuesto. Pero porque el objetivo finalmente de esta pensión es complementar y tener que la gente tenga efectivamente un ingreso suficiente para tener una vida decente. Ese Ahora, es la el idea objetivo. de la reforma previsional en el fondo es que todos coticemos, porque sabemos que cotizando vamos a poder obtener una pensión. Eso es lo más importante, y de eso se trata este programa, que la gente entienda el sistema Sí, previsional que y, cotice. y Se eduquen. entienda la importancia de cotizar. También en materia de la pensión de invalidez, la pensión básica solidaria de invalidez, tampoco se hace excepción con los migrantes. Ojo con esto porque solo se exige tener residencia en el país por un periodo mínimo de 5 años en los últimos 6 años anteriores a la solicitud. Es decir, también esto aplica para quienes son extranjeros. Justamente. Bien, oye, otra de las cosas como temas complementarios, tiene que ver con que tampoco la gente lo entiende mucho, que es la eliminación de la cotización del 7% de salud. ¿Nos podría explicar eso, María Cristina? Está de más decir que una forma como mejorar las pensiones, porque sabemos todos que las pensiones no son muy buenas, una forma de mejorarla es ir ayudando. Y por eso han salido otros beneficios. Que no tienen que ver con que no ingreso, pero tienen sí que con ver gasto. Con gasto, claro, porque generalmente a un pensionado tiene un descuento de 10.000, 12.000 pesos en el 7% de salud y ya teniendo el aporte solidario de vejez, automáticamente se elimina. Perfecto. Y teniendo su registro hogares, volvemos al tema, el registro hogares, que es la importancia que tiene. Es muy importante, sí. Teniendo el registro hogares inferior al 60%, en algunos casos se le elimina un 5%, dependiendo de la situación de su pensión. Pero teniendo aporte solidario vejez, automáticamente queda en 0. Esto es muy importante, ¿no es cierto, Sergio? Porque en el fondo, lo que hemos conversado en otras oportunidades, la carga de gasto que tienen las personas de adultos mayores o personas jubiladas, obviamente que va en desmedro de sus ingresos. Entonces, en este sentido de que se elimine la cotización de salud es importante porque automáticamente aumentan sus ingresos, ¿no es verdad, Sergio? El líquido te va a aumentar, pero efectivamente, históricamente pagaban todos antes del 7%, pero este fue un periodo de bastante discusión hasta que finalmente acá se tomó la decisión de excluir a, digamos, ¿cómo se dice? Permitir que ellos no paguen este 7% al grupo más vulnerable. O sea, todo lo que, por ser parte del pilar solidario, Exactamente. ya sea por pensión de vejez o de invalidez. el aporte, Aporte por solidario, aporte sí. o por pensión, en ambos casos quedas exento del pago del 7%. Exactamente. ¿No? Ahora, para no crear falsas expectativas, los que están en el 20%, digamos, de rentas superiores, aquí no entran en esta forma. Pero nosotros siempre le pedimos que consulten, ¿eh? Siempre Claro. pedimos que consulten, porque de repente por de ahí... repente Uno no alguien sabe puede cuál creer. es el corte. Claro, Sí. de repente por ahí Bueno, ahí el principio esencial obviamente que es focalizar los Es recursos de las falso. personas que más lo necesitan. Por supuesto. Obviamente Claro. el Estado, nuestro Estado no es tan rico como quisiéramos y obviamente los recursos son escasos y lo que se hace es focalizar a las personas que tienen mayores necesidades. Pero ante la duda, consultar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La idea es que tendamos a políticas más universales, ese es el objetivo de todos nosotros. ¿no? Justamente en términos de recursos, pues los montos de la pensión básica solidaria y también del aporte solidario se van reajustando todos los años, ¿no? En julio de cada año se van reajustando. ¿Cuáles son para este año? Actualmente la pensión básica solidaria está en 107.304, ¿no? Y la pensión de referencia para el aporte como tope son pues los 317.085. Entonces en julio de cada año estos se van ajustando por lo menos por IPC. En caso hay alguna reforma, probablemente quizá estos reajustes o estos valores de referencia se modifiquen. Sí, bueno, ¿no? todas Pero las... ese es el punto. Paréntesis, para hablar un poquito más de futuro, digamos, todos los aportes o los especialistas han planteado de que una de las cosas que hay que hacer en el sistema previsional es justamente fortalecer aún más el pilar solidario, ¿no es verdad? Como definición, digamos, conceptual, Sergio, ¿sí? Exactamente. Toda la reforma que se está discutiendo ahora y las propuestas que se están haciendo van en esa línea. Y es un poco la crítica
que hemos tenido desde afuera, internacionalmente a nuestro sistema, es que está muy bien en lo que era ahorro individual, pero teníamos un problema con el tema solidario, ¿cierto? Y eso es lo cual es algo en lo cual se está trabajando fuertemente en los últimos años. Tenemos más preguntas, 2 últimas preguntas porque ya nos quedan solo 5 minutos de programa. Luz nos dice, hola, consulta, si yo trabajo con imposiciones y se me genera una enfermedad que no me deja trabajar, ¿qué debo hacer? Porque yo necesito seguir recibiendo dinero. Si ya está trabajando, lo que debe, si tiene alguna enfermedad, la AFP, puede solicitar su pensión de invalidez, pero esta es contributiva. No es la pensión de invalidez Contributiva, que tiene que ver con la plata que con ella la ha plata ido que, incorporando claro. a su Entonces ella tendría que en su AFP cuenta. presentar sus antecedentes médicos y ahí solicitar su pensión de invalidez. Vuelvo a repetir, esto es, ¿cuánto se llama? Es diagnosticado por la Comisión Médica Regional, la cual determina el grado de invalidez y de acuerdo a eso va todo el tema. de Entonces, la en el fondo se pensión, jubila antes Claro. con los recursos que tiene en la en AFP. su- claro. Ahora, habría que ver también el tipo de enfermedad, porque si fuera alguna enfermedad Profesional. profesional, ahí va Diferente. por otra línea Claro. el sistema de pensión. Porque iba por la mutualidad, lo conversamos Exacto, en el episodio Exacto, de la o sea, mutualidad. depende qué tipo de enfermedad o accidente ha sido, por qué canal va. Exacto, porque si es un accidente laboral propiamente tal, Es la eso seguridad es la laboral. seguridad laboral La la que se hace seguridad cargo. laboral. Sí. Pero si es una enfermedad no laboral, actúa el seguro de invalidez y sobrevivencia y por lo tanto, si su fondo no le alcanza para costear esa pensión de invalidez, entonces el seguro que nosotros todos pagamos Todos pagamos un seguro, ¿sí? va a contribuir para llenar ese dinero. O sea, está protegida. Eso es lo importante. Ricardo. Es importante también recalcar que dentro de la reforma también el seguro de invalidez y sobrevivencia aumentó a la mujer hasta los 65 años. Perfecto. Ricardo Mena dice, hola, excelente programa, consulta, tengo muchas lagunas y sueldos muy irregulares. Tengo 40 años, he ahorrado 30 millones. ¿Voy bien, mal o pésimo? Nos hace la pregunta él. Le quedan todavía 25 ¿Le años queda más, todavía? No, así no que va que mal, aproveche, no va que mal. aproveche. Otra pregunta, mi pareja está trabajando. Espérate. Sergio, ¿qué Usted puede recomendación hacer, le podemos dar puede a hacer nuestro ahí amigo? Y yo diría que va bien porque hemos dicho que durante los primeros años hay que acumular un fondo importante. Ahora, aproximadamente, ¿no? Con 100 millones tiene como una pensión entre 700 u 800 mil pesos. O sea, a los 60... Si logras acumular 100 millones al O final sea, de tu por vida ahí- laboral. Entonces, por ahí uno podría pensar en el monto de referencia, ¿no? Pero 40 millones, claro, después eso se va a ir capitalizando, genera más intereses y en realidad lo importante siempre es mantener la cotización Sí. de manera permanente. Yo le recomendaría también a él y a todos, digamos, que ustedes accedan a las páginas web de las AFPs Para la simulación. para que hagan una simulación. Simulaciones. Entonces tú puedes ingresar la edad que tú tienes, el monto que tú tienes hasta el momento y alguna información adicional de tu grupo familiar y con eso ahí mismo en la página la calculadora te va a decir si usted deja de cotizar hoy día, entonces a los 65 años, si es hombre, su pensión sería de aproximadamente tanto. Pero si usted sigue cotizando, su pensión le subiría a tanto. Entonces, eso, digamos, te da muchas ideas de cuál es el esfuerzo que tú tienes que hacer Sí. y en qué medida se va a compensar. La recomendación sí que siga cotizando, por supuesto. Sí. Tiene 45 años, le queda todavía bastante tiempo. Sí. Última pregunta, bastante breve porque está con complicación de salud. Dice, mi pareja está trabajando, hace un mes le diagnosticaron ELA, tiene 54 años, ¿tiene derecho a algún seguro de invalidez y sobrevivencia? ¿Lo pueden desvincular por esa enfermedad? Pregunta. ¿O tiene derecho a que lo reubiquen y trabaje desde la casa, ya que su mente no tiene ningún problema? Él es ingeniero civil en minas. Bueno, lo dice la comisión médica, ¿no es verdad, Sí. María Cristina? Es la comisión médica la que determina, él tendría que acercarse a la AFP, como está trabajando, y ahí hacer su trámite de pensión de invalidez, y ahí se determinará cuál va a Sí, ser. la comisión médica determina cuánto es el nivel de Sí, invalidez capacidad, claro. y de incapacidad. Es una esclerosis, ¿no? Ah, clarísimo. Sí. Gran programa el día de hoy. Nos tenemos que Sí. comenzar a despedir por tema de tiempo. Agradecemos, por supuesto, siempre la compañía de todos quienes los sábados están conectados con nosotros, no solo en La Serena, Coquimbo, sino que en las 15 comunas de la región de Coquimbo, donde a través de nuestros medios asociados podemos estar en compañía de ustedes.
Reiteramos, nuestro programa de difusión del sistema previsional chileno y los beneficios de cotizar es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional financiado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Oye, para terminar, nuestro amigo Mauricio Dini también nos dice, excelente programa, y nos pregunta sobre la situación de los trabajadores independientes y voluntarios. Lo vamos a conversar la próxima semana, así que no te pierdas, Mauricio, el próximo episodio del próximo sábado, porque vamos a hablar del pilar voluntario, y hay hartas dudas respecto, lo hemos conversado ya, de la obligatoriedad de cotizar de las personas independientes con boleta honoraria. Así que la próxima semana lo vamos a aclarar bien. María Cristina, muchas gracias. La verdad es que siempre es un agrado contar con los profesionales del Instituto de Previsión Social, tanto en Ovalle, en Salamanca. Son un aporte totalmente que la gente se acerque a ustedes, consulte. Para eso está el Instituto de Previsión Social. Solo darle las gracias a ustedes por esta oportunidad. Estamos a su disposición y decirles que se acerquen a nuestra oficina. Los profesionales allá van a estar Temprano, muy ya sabemos ya, la primera hora de la mañana. 8:30, 10. Llegar todos temprano, ¿no? Así que decirles, no, estamos siempre atentos a atenderles. Y un saludo a mis colegas que deben algunos estar escuchando por ahí, Sí, pues. que se preparen para el lunes, que va a llegar harta gente, así que un abrazo y temprano. Oye, y si llegaron al final del programa y escucharon a María Cristina, la pueden volver a escuchar en nuestra página, bueno, ¿verdad? Así es, En- www.ahorraya.cl. Pueden revisar nuestros capítulos, la información que tenemos ahí también de nuestro programa. Porque hay gente que dice, oye, qué bueno este programa, y ¿de cuándo están? Y qué pena no lo escuchamos. Bueno, pueden volver Sí, pues. a ver Y nuestros también programas. es bueno recordarles que existe la página Eso es muy www.chilatiende.cl, importante. que es una página muy importante, porque no solamente salen estos temas previsionales que están viendo ustedes, sino que salen todos los beneficios del Estado. Así que los Bien. invito a conocer esta página. Sale la descripción del trámite, dónde se puede hacer, si tiene costo, si no tiene costo, si se puede hacer por internet, si hay que ir directamente a una oficina, le indican cuáles son las oficinas, así que los Bien. invito a conocer la página. Se nos acabó el tiempo. Gracias, María Muchísimas Cristina, gracias. gracias Carla, gracias Sergio. Nos reencontramos la próxima semana a las 10 de la mañana nuevamente con nuestro 8º capítulo. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao.